¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Grada VIP. En esta ocasión vamos a hablar de una pelota un poquito más pequeña de la habitual. Una pelota de balonmano para hablar de balonmano español con dos figuras del balonmano español. Como decía, la primera es Cecilio Alonso, exjugador del Atlético de Madrid, jugador histórico del Atlético de Madrid, del Barcelona, de la selección española, y José Javier Hombrados, jugador histórico, entre otros, del Atlético de Madrid y de la selección española. Antonio, si te parece, cuando quieras tú presentas... Te presentas, bueno, tú como buen aficionado del Atleti, sí, puedes hablar de los dos. Yo quiero hablar de la herida abierta que tenemos los socios del Atlético de Madrid con la sección de balonmano y que en muchas tertulias siempre queremos intentar hacer alguna propuesta al club para que pueda ser posible su vuelta de una forma sostenible y que se recupere una sección que va dentro de nuestro ADN. O sea, es algo generalizado. Si te metes por foros, por cualquier historia del Atleti, lo verás. Bueno, pues esa es una pregunta para los dos invitados. Y aquí tenemos a dos figuras no del balonmano español, sino del balonmano a nivel mundial. O sea, son campeones de todo y con un recorrido impresionante. Pues Cecilio, la primera pregunta te va para ti. Casi va a ser de 7 metros. ¿Cómo lo veis los jugadores del Atleti? La posible vuelta. Vamos a empezar fuerte, ¿eh? Sí. Vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte. La vuelta del balonmano al Atlético de Madrid. Mira, ¿por qué se consiguió revertir el escudo moderno al escudo antiguo? Por los socios del Atlético de Madrid, ¿no? Pues ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejo. En los socios del Atlético de Madrid se unen, que creo que están por la labor. Sí. Por la labor, ahí se podría conseguir. Hay algo de movimiento en ese aspecto. Hay varias asociaciones y colectivos de aficionados que están intentando. Antes de preguntarle a José Javier, sí que decir que dinero el Atleti tiene. O sea, ha tenido dinero para pagar a Joao Félix, 120. Bueno, eso ya es otro tema y no, pero quiero decir que dinero tiene, que como empresa es una empresa que, por lo menos por lo que parece desde fuera, funciona bien. Y que la ciudad del deporte que van a montar ahí en Canillejas, lo ideal sería un pabellón donde pueda jugar el Atlético de Madrid de balonmano. Sería un sueño para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? José Javier. Bueno, pues como bien dice Cecilio, al final hay que escuchar, podemos escuchar a los aficionados y afortunadamente desde nuestra posición entendemos y sabemos, porque a nosotros, a Cecilio y a mí, nos vienen bueno, pues muchas veces a preguntar. Y los aficionados sí que quieren, hay una masa importante, no sabría medirte el porcentaje, pero sí que hay una masa importante de esa recuperación de la sección de balonmano del Atlético de Madrid. Entiendo, yo conozco ambas partes y sé las dificultades que conlleva. Antonio había mencionado la parte de sostenibilidad. Obviamente se tiene que construir un proyecto sostenible, no puede ser un proyecto en donde, bueno, pues haya siempre de soslayo una partida en donde se vaya a poder perder dinero, que esta es una cuestión importante, pero yo creo que el beneficio social y el beneficio de marca a nivel Atlético de Madrid pues podría ser muy valorable, y creo que los socios, sobre todo en Atlético de Madrid, tienen un peso específico y que lo han demostrado. Tenemos una herida, eso es verdad, eso te lo aseguro, que hay una herida ahí abierta con el balonmano. Yo, que soy aficionado del Madrid, vosotros y Antonio lo sabe, el Madrid y el Barça tienen secciones de baloncesto y supongo que son deficitarias. Bueno, muchísimo, además. Quiero decir, y el club lo asume. Muchísimo, o sea, el déficit que tiene el baloncesto, bueno, en las secciones en general, ¿no? El Barcelona además ahora habló, sí que ahora hay una norma que perjudicaba un poco esta dinámica, que era el fair play financiero de la Liga, que restaba potencial a la compra de fichajes a nivel fútbol, primer equipo, pero esto se ha limitado. O sea, ahora, por ejemplo, pues el femenino, el dinero que tú invertías en el femenino iba en contra del presupuesto del primer equipo. Ahora ya no, esto ya no sucede, con lo cual ya, bueno, pues tendrían un poco más de margen. Pero bueno, yo creo que Cecilio puede hablar. Además, Cecilio ha estado trabajando en el club, yo creo que está aquí porque es el que mejor visión tiene de todo el panorama, de todo el recorrido del balonmano del Atlético de Madrid. Cecilio. A ver, evidentemente no es la primera vez que hablamos de esto. Desde que desapareció el balonmano en el 92, como bien decís, es una ola, es un tsunami de gente. Yo, por ejemplo, que soy abonado, como es también Jota,
del Atlético de Madrid con mis hijos. Yo he ido a finales, he ido a Lisboa, he ido a Milán, he ido a Bucarest, he ido a Barcelona, a un montón de sitios, a Sevilla. eh, y la gente canta el balonmano, lo sigue cantando y siguen diciendo que por qué y por qué y por qué. Evidentemente el tiempo pasa y esto no juega a favor nuestro. Eso no, evidentemente las generaciones van llegando, van pasando y se puede empezar a olvidar lo que es la sección de balonmano. Pero bueno, para eso estamos ahí toda la gente, para que no se olviden, ¿no? Las familias, los nietos no saben ahora mismo quiénes somos nosotros y eso, pero los padres y los abuelos sí. Es decir, que hay que alimentarlo. Hay que saber que con una buena gestión no hace falta, incluso pierdes dinero, pero pierdes, no me atrevería a decir que pierdes dinero. Creo que dejarías de ganar a lo mejor, porque ahora mismo es una imagen muy fuerte el balonmano. Yo antes de hacer historia, de precisamente de recordarle a la gente lo que fue el Atlético de Madrid en los 80 y demás, quería preguntarle a Cecilio si habéis tenido el último contacto que hayáis tenido con el club sobre esto y qué dicen. ¿Qué dice Gilmarín sobre esto? El último contacto con el club, Sí, perdón. el último contacto con el club respecto a esto, respecto al tema de balonmano. Si van a hacer algo, van a quedarse quietos, ¿qué tienen pensado? Si habéis tomado la temperatura del club últimamente? Que yo sepa, no. Yo sepa, no. Bueno, yo me fui en el 2000, cuando el equipo descendió de fútbol. Yo era Relaciones Públicas y jefe de prensa durante 4 años, con el doblete, cuando se consiguió el doblete de fútbol y el descenso. Y en ese tiempo sí hubo conversaciones, incluso con la Casa Real se habló, porque en esa época Iñaki Urdangarín estaba ya casado con la infanta, ¿no? Y hubo movimientos para crear el balonmano. Y ahí se quedó, ¿no? Luego vino Ciudad Real, con Atlético de Madrid, con Vista Alegre, con el pabellón con 13.000, 14.000 espectadores casi todos los partidos. Y bueno, puede ser que no les guste, pero es que al socio sí le gusta. Ese es un poco lo que decía al principio. El escudo es como casi la sección de balonmano. Evidentemente el escudo es el escudo y está por encima. Pero una atención al balonmano la podían hacer y no le va a suponer mucho, mucho, mucho dinero. Hay medios, hay formas legales para hacerlo, como dice también Jota, ¿no? No sería nada difícil y les daríamos una alegría a la afición increíble. Y además con la ciudad nueva, con todo. Es que está todo a favor para eso. Es que no hay Por mejor eso es marco que la no ciudad de podemos deporte y que haya bajarle un pabellón para el balonmano. No hay... de la ola tiene que estamos ahí Sí, sí. arriba de la ola y tenemos que seguir con ella y no podemos bajar. Sí, está claro que la masa es la que mueve montañas y en Atlético de Madrid yo creo que sí que por parte de que el club también hay que reconocer que ha sido democrático con la cuestión del escudo. No es nada fácil que un club se exponga de esta manera bueno, pues a la votación de la masa y yo creo que ahí bueno, pues ese es el punto a favor, pero lógicamente es algo que también abre la opción en temas tan relevantes y tan importantes como el balonmano, porque como bien dice Cecilio, es que el problema es que pues llevamos ya sin balonmano Atlético de Madrid desde el 2012 concretamente y han pasado 13 años y la gente sigue recordando a Cecilio, sigue recordándonos a nosotros, nos sigue preguntando, oye, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Eso quiere decir que hay una huella y una raíz muy fuerte. Por lo tanto, tampoco sería tan descabellado por parte del club el apostar por ello, porque habría un seguimiento y bueno, yo creo que la masa social se volcaría completamente para que perdurara en el tiempo, ¿no? Porque también ha sido una mala experiencia. El problema es que cuando desapareces vuelves a intentarlo en ese 2011 y la cosa no sale bien y bueno, pues ahí sí que es cierto que dentro del club pues en algún caso no gustó las maneras o bueno, tuvieron algún que otro roce en general, ¿no? Pero yo creo que es importante para... ¿Y sería posible, sería viable fuera del club? Es decir, la marca Atlético de Madrid fuera del club. No, eso yo creo que no tendría sentido porque... no sé, es como intentar tener un equipo que utilizara la afición de otro club. No sería posible y de hecho en alguna de las conversaciones que hemos tenido con el club y hemos podido hablar del tema de manera tranquila, sí que es cierto que el club necesitaba que
el engagement o esa relación afición y deporte fuera dentro de lo que es el ámbito del estadio, ¿no? Ahora lo vamos a tener. Hasta ahora no era viable el hecho de que equipo es el momento, jugara fuera del entorno del Metropolitano y eso desvinculara, ¿no? Como que hubiera dos aficiones partidas. También esto está sucediendo un poco con el femenino. Al final el hecho de jugar en Alcalá pues hace que el aficionado del Metropolitano, bueno, pues no se vuelque de tal manera o no vaya con tanto ímpetu, con tanto entusiasmo a la ciudad deportiva de Alcalá. Bueno, pero ahora es el momento. Yo creo que con la ciudad de deporte, si no es ahora, yo creo que no va a ser nunca, pero es el momento que la afición exija y que se juegue ahí. O sea, es que se puede crear un entorno muy bonito. Además. No, y además hay una cuestión que yo creo que sí que por potencial económico, es que en cuanto al Atleti le metes dinero, el Atleti gana títulos. Es decir, lo vimos en los 80, lo vimos cuando en este caso en la época de José Javier 2011 tal, cuando le metieron el dinero en la parte que el Atlético de Madrid ponía una parte del presupuesto. Sí, pero la afición del Atleti para eso es particular. No quiere comprar un equipo. Quiere empezar desde abajo como hizo con el femenino. No quiere comprar una franquicia. No, pero si la cuestión es... Si preguntas, te van a decir, queremos empezar, aunque tengas que jugar en segunda, le da eso a la gente lo mismo. Quiere llegar hasta arriba con un equipo. Si la cuestión no hace lo que ha hecho el Madrid con el tacón, sino quiere pero yo me refiero a que si la cuestión es económica, te da igual poner el 20% del presupuesto de un equipo con mucho presupuesto que tú hacerlo desde abajo. Si vas a dedicar 5, vas a dedicar 5 desde abajo y comprando un equipo. Sí. Pero me refiero al hecho de que vayan a intentarlo de verdad, porque no sé, Cecilio, si la clave del tema es el dinero. Te lo digo por los éxitos que tuvo el Atlético de Madrid en los 80, que casualmente cuando tú y Lorenzo os vais al Barcelona empiezan a bajar. Pero yo no creo que sea el tema del dinero, ¿eh? Yo creo que son las ganas. Así de frío. Yo creo que es un tema de ganas. Pues dinero, más claro, agua. El club no le va a suponer nada al club. Ya tenemos casi 500 millones de presupuesto en un club, el tercero de España. Yo creo que no es un tema de dinero porque además la gestión, tendríamos a gente o tendría Jota o quien estuviera, que yo no sé quién estaría en ese caso, moviendo. Hay televisiones, hay sponsor, hay grupos árabes, hay de todo. Hay, hoy en día vosotros mismos, las redes sociales, es que es increíble. Y yo estaba pensando, y a ver si yo me equivoco, el jugador español mejor pagado que yo recuerdo era Mateo Garralda. En el Barça. Yo creo que ganaba 30 millones de la época, ¿puede ser? En aquel momento, sí. 30 millones que son, ¿cuánto? Unos 200.000 euros, más o menos. No, algo menos. No, 30 millones son, sí, 200.000. 180.000. Era Mateo. Eso es chocolate para un equipo de fútbol. Eso se lo gastan en, voy a exagerar, 3 comidas. O sea, eso no es dinero, en realidad, porque incluso el baloncesto, el Madrid en la época... es verdad que tiene que ser sostenible, que no puede ser... Pero a ver, lo que te quiero decir es, en un presupuesto de 500 millones... Sí, primero, no es pérdida de dinero, es inversión. Porque tú con el Atlético de Madrid puedes renegociar publicidad, que haya un poco más de dinero por publicidad, ingresos, tele, etcétera. Es decir, al final es un paquete. Esto es como en un medio cuando tienes un periódico, una tele y una radio. Uno de ellos tiene menos audiencia, pero tú al final lo que vendes es un conjunto. Lo que pasa es que en eso tiene razón Cecilio, quizás es una cuestión de ganas y de que pongan al mando a alguien que sepa del tema, que le guste el tema, porque el problema a veces es que si tú pones a un directivo que no le gusta el tema, como pasaba en el baloncesto en algunos equipos, menos en el Madrid con Mariano Yacotot, que en paz descanse, el baloncesto no lo quería nadie, lo quería Mariano porque le gustaba. Sí. Ahora, por ejemplo, es una gran oportunidad porque si os fijáis, el Paris Saint-Germain tiene equipo de balonmano, tiene equipo de fútbol, sus dueños son cataríes. Ahora nosotros tenemos una participación o un sponsor saudí con Riyadh Airlines. Yo creo que... esa rivalidad... No, y el balonmano además... Contra Arabia y Qatar puede ser... Hay ciertos lugares del mundo donde el balonmano tiene mucha incidencia y tiene una apertura. Hay gente que está invirtiendo mucho dinero. El Paris Saint-Germain está invirtiendo mucho dinero en balonmano, los equipos europeos. Bueno, pues al final, si alguien lo está haciendo, pues quizás tiene sentido pues poder estar ahí, ¿no? Y sobre todo, pues al final también puedes ganar al Barcelona con el balonmano. No lo estás consiguiendo con el fútbol. Bueno, pues siempre es el Real Madrid, por ejemplo, con el baloncesto
muchas veces se quita la espinita con el baloncesto cuando no lo puede conseguir con el fútbol. El hermano pequeño, el hermano pobre, que además últimamente tampoco es que les vaya muy bien. Pero yo quería, precisamente hablabais del balonmano, y lo hablaba antes con Antonio, la cantidad de cómo ha cambiado esto, ¿no? De que antes él parece que solo mandaba en España y la pasta estaba en Alemania, y ahora está todo mucho más repartido, ¿no, José Javier? Sí, hay potenciales equipos en muchas Egipto, partes del mundo, pero, así, ¿no? pero Europa mismamente, pues eso, se ha abierto el mercado. Macedonia, Polonia, Hungría, toda la parte de norte de Alemania, Noruega, Dinamarca, Francia, que ahora tiene una de las mejores ligas, tanto en primera como en segunda. Luego todo el mercado árabe, pues Arabia Saudí está reaccionando, Qatar sigue manteniendo su nivel, Dubái sigue estando ahí. Pues tanto Egipto, hay países que están creciendo mucho. La parte de Latinoamérica también está siendo un potencial mercado de jugadores, con lo cual, yo creo que no es descabellado ojalá hubiera una puerta y nos pusieran unos condicionantes, es decir, que el club dijera, vale, si cumplimos con esto, puedo abrir una puerta para intentarlo. Pero eso sería un sueño. Bueno, y Cecilio, entonces no es una cuestión de números, de llegar al club y decirle esto cuesta por temporada, ingresos, gastos. Eso a José Javier se le da bien. Creo que Cecilio se quedó congelado. ¿Le cuesta por temporada? No, te decía que el Cecilio, que si dices que es una cuestión de ganas, a lo mejor hay que facilitarles la tarea y decirle ingresos, gastos, esto es lo que hay, esto cuesta tener al Atleti por temporada. Claro. Tienes que ir con números también, ¿no? No es un tema de... Pero bueno, los números los puedes manejar con datos fidedignos, es decir, que no... El balonmano es A, B y C, así que encima... Bueno, por ejemplo, nuestros vecinos, que se me ha olvidado decirlo a Jota, los portugueses ya nos han pasado. Los portugueses a base de llegar entrenadores españoles allí a mover la cantera y eso, ahora mismo Portugal es más fuerte que España a nivel de liga y de todo. Es decir, el Sporting, el Oporto, el Benfica, el Braga, hay equipos mucho más fuertes que nosotros. Es decir, que con ganas y tranquilidad tú lo gestionas bien, mueves cantera y mueves también un buen primer equipo y en 2 o 3 años lo tienes todo ya rentabilizado. Eso os iba a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que la Liga Española, por el potencial económico de otras ligas, está perdiendo capacidad? Yo estoy en partidos de la Liga Portuguesa y son muy interesantes. La clave está en la competitividad. Yo creo que el hecho de que la Liga Portuguesa pues tenga 3 equipos que son filiales de fútbol, Sporting, Benfica y Oporto, no con presupuestos elevadísimos ni de locos. De hecho, son equipos que luego no están en la Final Four, no están en el... pero siguen teniendo, pero tiene una liga, como bien dice Cecilio, que esa competitividad ha hecho que crezca con mucha rapidez y pues posiblemente nos supera en números. Aquí el problema que tenemos es que el Barcelona lleva ganando la liga 13 años. Con lo cual la competitividad y los resultados no avalan. Muchas veces, pues es una penuria para los sponsors porque saben cómo va a acabar el cuento. O sea, el cuento que empieza en septiembre o en el mes de agosto, saben cómo va a acabar y eso es a veces pues retrae el dinero. Es que es un poco igual que en el... Fútbol yo no soy femenino. experto en balonmano, pero yo estudié en La Salle, donde sí jugaban balonmano y tal. Y yo lo que veo, de lo que yo recuerdo de las ligas, claro, yo decía, jolín, las ligas de la de Mar y el Teca y el Gorriaga, eso ahora no existe, esa competitividad no existe. No existe. Desgraciadamente, pues están ahí cerca de... este año ha perdido 2 partidos el Barcelona, que ha sido noticia. Qué malo eso, ¿no? En el año 2018, por ahí, fue el primer empate después de 5 o 6 años ganando el Barcelona. Bueno, pues un empate era noticia. O sea, yo me acuerdo que esa noche hablamos en los programas de la noche de radio porque era noticia, pero que es muy triste que el Barcelona hubiera empatado un partido en Liga fuera noticia. Claro, es que eso demuestra que la Liga no es una liga competitiva y supongo que no es por calidad de los jugadores, sino por dinero, porque no hay... Bueno, obviamente el dinero hace que tú te puedes dedicar a full time. Si tú estás ganando un buen salario, tú te dedicas full time a un trabajo y eso hace que te focalices y crezcas y mejores y seas bueno.
Si no hay ese salario, pues bueno, pues ahora tenemos se va fuera, claro. una combinación de gente que puede incluso trabajar y jugar, estudiar y jugar, en fin. Claro, no, y luego eso viene a lo que hablábamos antes, que te hablaba de Jakimovic, de que es imposible entonces que tú tengas extranjeros de ese nivel. Yo lo recordaba porque el otro día yo hacía un reel en Instagram y yo decía, bueno, vamos a pensar, aprovechando el tema de Modric, yo decía, pensemos en jugadores de la antigua Yugoslavia que han sido muy buenos en la Liga Española. Yo en balonmano a mí el primero que se me ocurría era Bujovic. Y claro, Bujovic, yo pensaba Bujovic, Jakimovic, Dusevayev, Olson. ¿Esos jugadores aquí no existen ya? No, ahora los jugadores, incluso nuestros internacionales, el 90% de nuestros jugadores internacionales de la selección española están jugando fuera de España porque sus salarios son imposibles aquí, salvo si juegas en el Barcelona, que ahí, bueno, pues lógicamente el Barcelona tiene algún que otro jugador, bueno, tiene jugadores internacionales importantes y jugadores nacionales de la selección también con el equipo. Pero fuera de esa clasificación es muy difícil encontrar un jugador internacional en un equipo que no sea el Barça o equipo europeo. Bueno, pero eso Cecilio siempre ha pasado, ¿no? El Barça siempre tenía mucho dinero para fichar, porque ahí yo siempre me acuerdo, yo era pequeño y yo recuerdo que yo no era del Atleti, pero yo decía, wow, yo decía, Lorenzo Rico y Cecilio se van al Barcelona. Para mí fue como una catástrofe en el sentido de decir, uno piensa en dos jugadores del Atleti, es decir, tú vas por la calle y le preguntas a la gente que no sepa mucho de deporte, dos jugadores del Atleti, y lo que te va a decir son Cecilio y Lorenzo. Y yo decía, Lorenzo Rico, yo decía, wow, se fueron al Barça. Supongo que habría mucha pasta entonces de por medio. Todavía lo reconocen, pero eso te lo puedo contar Cecilio. Cecilio, ¿había mucha pasta del Barça en balonmano para que os fueres tú y Lorenzo? Bueno, eso es un secreto. Sí. Bueno, sí había. No, lo que me refiero en mi caso, estuvieron desde. Yo me fui en el año 87, cuando entró Jesús Gil en las elecciones, que ganó. Yo me fui ese año porque no se le olvidó un poco el balonmano y bueno, después de ocho intentos del Barça a querer ficharme, pues al final me fui para allá, ¿no? Estuve reunido muchas veces con gente del Barça allí en hoteles, el Hotel Manila, que podéis saber de quién es quién era el dueño, con otro, con Musons, con Núñez, y al final me podía el sentimiento. El sentimiento siempre lo he tenido muy, muy sensible con mi club de mi vida, ¿no? Pero claro, tenía que decir también que no solo el sentimiento te daba para vivir, ¿no? Que no me podía quejar. Entonces, los años que me fui al Barça, pues sí, hubo un incremento importante en mi vida económica. No, pero me refiero sobre todo porque que es normal y es ley de vida que todos los jugadores llega un momento en que tienen que ir a buscar un equipo que le paga mejor, ¿no? Porque me imagino que esto que te pasó a ti con el Barça pasó después con Demetrio Lozano, es decir, esto es ley de vida. Sí, bueno, pero bueno, todos hemos cambiado, todos somos profesionales y lo que pasa que sí que es cierto que donde empiezas es como, bueno, y sobre todo el Atlético de Madrid ha marcado nuestras vidas, luego hemos ido saltando porque como hay que ganarse la vida, pues claro, hemos ido saltando. Para mi desgracia yo salté también porque el Atlético de Madrid desaparece, o sea, salta, en el caso de Cecilio, volvió del Barcelona porque al final cerró su carrera en el Atlético de Madrid, tuvo esa suerte y bueno, pues al final somos profesionales y lógicamente tenemos que volver, pero bueno, siempre el sentimiento atlético es el que está ahí. Y Cecilio, cuéntanos cómo era aquel Atleti de los 80. ¿Cómo eran aquellos partidos y cómo el ambiente que había en el Magariños? ¿Cómo fue aquella historia que está muy marcada en la memoria de los que tenemos más de 40 años? Sí, hombre, era... Voy a tener que coger un Kleenex, pero bueno, vamos a ver. Principalmente Juan de Dios Román fue el motor, el corazón de todo esto, y consiguió formar un equipo que empezamos casi todos en juveniles juntos, y lo que hizo fue un grupo de ganadores, además impresionante el compromiso que teníamos en todo, en entrenamientos, en partidos, pero es que aparte éramos muy amigos, siempre había un tercer tiempo donde nos juntábamos todos, nos íbamos a tomar unas cervecitas y bueno, cuando no había tanto control dietético como ahora, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos poníamos bien, hacíamos mucha piña con los jugadores de rugby también, y luego ese equipo en el campo lo notaba. Siempre esas ganas de apretar, de conseguir, cuando uno del equipo estaba más bajo,
pues siempre había una mano para decirle, venga, tira para adelante, anda, que estamos aquí todos, ¿no? Y eso creó una imagen fuera del propio club, de que los equipos contrarios tuvieran mucho temor, mucha envidia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque éramos una familia. Y Sin Cecilio, entrar en cuestiones técnicas ni estratégicas de juego y eso, que podíamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero el fondo era un grupo de amigos. Cecilio, tú y Hombrado sois de dos generaciones distintas, pero yo os quería preguntar, para vosotros, os tenéis que excluir el mejor jugador español de todos los tiempos de balonmano. El mejor jugador español de todos los tiempos de balonmano es muy complicado resumirlo, pero sería bastante complicado. O el primero que os dentro de ese grupo, que es un elenco muy reducido pero complicado, el primero que os viene a la cabeza. El más decisivo, por así decirlo. A ver, está mal que lo diga porque está Cecilio delante, pero es que Cecilio fue en su momento, en su trayectoria, fue un hombre que marcó un antes y un después en el balonmano nacional. Luego hemos sido otros los que hemos podido conseguir esos títulos gracias al trabajo de los anteriores, y los que están ahora consiguen más títulos gracias a lo anterior, ¿no? Bueno, yo creo que luego hay muchos jugadores que han sido luego jugadores nacionalizados, que han venido de otros países que también, pero eso ya estaríamos obviando que, vamos a decir que españoles, pero yo creo que tanto Lorenzo como Cecilio pues podrían resumir perfectamente los mejores. Luego ha habido pues los Entre Ríos, los Barrufet, bueno, yo creo que los Rafa Guijosa, que fue el mejor jugador del mundo, wow, nombrado el mejor jugador del mundo. Bueno, es que es tan difícil, no sé si la capacidad de resumir algo así es muy complicado para mí. ¿Y a Cecilio qué le parece? Que además son diferentes generaciones, esto es difícil, ¿no? Los 70, los 80, los 90, y siempre aparecen nuevos, y gracias a Dios aparecen nuevos y muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, es que quien te diga al final te vas a olvidar de otro seguro. Entonces, no sé. A mí siempre me gustó mucho, por su carácter y por su forma de ser en el campo, Henri Masik. Wow, Henri Masik me gustó mucho. Pero bueno, podría decir más nombres, pero siempre por su carácter y su forma de ganar, de luchar hasta el final, siempre me llamó la atención, ¿no? Yo ahí voy a decir un nombre, y a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Yo era muy pequeñito, después me daba mucho miedo, Papitu. Sí, Papitu también. Papitu además tiene una historia de trayectoria de clubes gigante. O sea, que Papitu ha estado en un montón de clubes y bueno, yo creo que bueno, pues es uno de los grandes. Pero es que es muy difícil resumirlo porque se te viene a la cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Y perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Que en el balonmano ahora ya hay dos especialistas, el que ataca y el que defiende. Entonces, nombrar un jugador, quién es el mejor jugador español de la historia, pues yo pensaría cuando un jugador es bueno en ataque y es bueno en defensa. Jugador completo, claro, ¿no? Porque jugadores en ataque hemos tenido buenísimos. Llámese Talan Dusubayev ha sido la leche en ese sentido, ¿no? Y diría alguno más, pero siempre se me olvidará y eso. Pero es que en defensa había super jugadores, pues Juanón de la Puente, por ejemplo, compañero, acuerdo, sí, claro. Juanqui Román, Iñaki Urdangarín. Sí. Iñaki Urdangarín defendía tremendo también bien. Mateo Garralda. Pero bueno, completos, pues otros. Había otros jugadores. Sí, por eso los porteros nunca podemos ser los jugadores mejores del mundo, porque solo hacemos la mitad del bueno, trabajo. pero con Lorenzo Rico de fondo. No, pero aparte sí hay unos cuantos. No, pero aparte hay unos cuantos porteros que aparte muy mediáticos eran muy buenos. Con Lorenzo Rico de fondo ya no hay. No, claro, Svensson, no hay duda. Olson. O sea, yo por ejemplo me gustaba mucho Jaume Puig. Sí, Jaume Puig era también bueno de esos defensores que dice Ceci. Pero bueno, en otros tiempos es que es muy difícil. Ahora cuando te dicen quiénes son los mejores, los de ahora o los de antes, ¿no? Porque son dos generaciones distintas, es imposible y maneras mezclarlo. distintas de jugar balonmano. Sí, total. Pero Y Cecilio, para que no te nos vayas sin contarnos, uno de los momentos históricos de la historia del Atlético de Madrid como club, no solo de balonmano, sino como equipo y del deporte español, la Copa de Europa contra la Metaloplástica.
Sí. ¿Cómo fue Sí, aquella que te cuente experiencia? algo, Sí, cómo fue la experiencia de ¿algún secreto? jugar en Belgrado y entre la afición del Atleti siempre se recuerda el ambiente que había en el Magariños a la Sí, vuelta, sí, que en sí. España Yo creo, nunca se había visto mira, algo igual. mira, eh, eso fue un salto cualitativo en el balonmano, porque que apareciera la metaloplástica dando un cambio total de juego, de cómo defender, cómo atacar. Nosotros no sabíamos contra quién nos enfrentábamos, ¿no? Porque no había vídeos, no había nada. Si es que ibas casi ahí a pecho descubierto contra un equipazo, porque fue un equipazo y marcó pues, no solo el equipo, sino el juego que se ha generado después de todo este grupo de jugadores tan buenos yugoslavos, ¿no? Nosotros, las eliminatorias, para llegar a la final contra ellos, tuvimos que eliminar al campeón danés, al campeón soviético, que en esa época estaba la Unión Soviética, al campeón alemán de la DDR, el Magdeburgo, el campeón del año anterior, que fue el Dukla de Praga en semifinales. Y ellos tuvieron que eliminar a unos italianos, a unos franceses, no había color, ¿eh? No había color, unos polacos, un poco más difícil. Y llegaron al final frescos. Aparte de que como no existían los medios de ver partidos de los equipos contrarios, a nosotros nos pillaron bien fastidiados, ¿no? Pero yo creo también como dices tú, lo del Palacio de Deportes también nos afectó, porque salir al campo y encontrarte allí a 12.000 personas, 12.000 banderas. Claro, Bueno, había no bengalas, teníamos mucho que hacer de todas parecía un formas porque ambiente de había fútbol, sí. diferencia, pero sí nos afectó el impulso de la gente, la animación y todo. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar, vamos a dejar a Cecilio ya que se marche, que tiene un poco de prisa. José Javier, vamos a preguntarle un poco por esa... ¿Por qué vas a hacer ahora con esta cuestión del Atleti, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Os sabéis, el grupo de exjugadores del Atleti, por así decirlo, tenéis un grupo grande de exjugadores del Atleti que estáis luchando por esto? Bueno, hay un grupo bastante grande. Yo tengo la suerte de que he vivido con la generación de Cecilio y con los siguientes, con lo cual, bueno, pues hago ese nexo. Pero yo creo que lo ha dicho Altón al principio, no es algo que tengamos que mover nosotros, porque nosotros estaríamos encantados de que esto volviera a renacer, sino que el aficionado lo solicite y lo pida. O sea, es decir, a mí si me llaman, yo voy. Pero bueno, de alguna manera ser nosotros los que movamos o seamos los provocadores de esta situación es un poco más complicado. Cecilio lo hemos hablado muchas veces, pero al final nosotros solos no somos capaces de mover esto. Es cierto que si la afición nos llama y llama a Cecilio, a Lorenzo, a todos van a estar. Y bueno, pues esto sería los próximos pasos, que la afición tuviera algo que decir al respecto. Antonio, para cerrar. Pues vamos a despedir a Cecilio, que está con un grupo de amigos ahí en una tierra tan bonita como Salamanca, y que yo, que soy de Ávila, la tengo muy cerquita ahí al lado. Y nada, muchas gracias, Cecilio. Y para mí personalmente ha sido un honor, porque eres uno de mis ídolos deportivos. Yo que he jugado al balonmano, aunque luego cambié al rugby. Bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Oye, encantado. Siento un poco, no sé si no oía bien o lo que fuera, pero bueno, yo he estado maravillosamente bien y además tenéis ahí a un verdadero campeón como Jota, que es muy buena gente además. Bueno, pues muchas gracias. Ceci. Muchas gracias, Cecilio. Muchas gracias, José Javier. Un placer teneros aquí en Grada VIP. Dos históricos del balonmano español, dos ídolos. Y nada, les emplazamos al siguiente capítulo de Grada VIP, donde habrá muchas más sorpresas. Les sorprendimos con el balonmano y habrá otras pelotas distintas a las de fútbol también.